Recibimos, tal como fue anunciado, a Ernesto Elenter, es experto en eficiencia energética y también energías renovables, además gerente de consultoría en SEG Ingeniería. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Mucho gusto, un placer. Bueno, vamos a estar conversando un poco sobre la situación energética. En realidad hace tiempo que teníamos ganas de concretar esta entrevista porque parece que es un tema que tantas veces se habla y pocas veces quizás se profundiza, ¿no? Sin embargo, la coyuntura también amerita. Nos sorprendimos en los últimos días con la noticia de que Uruguay había importado energía desde Argentina, algo que no sucedía desde el 2015. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tuvimos que importar? Y en realidad nosotros nos colgamos casi como una medalla, esto de, bueno, ahora nos autoabastecemos de energía, buena parte de la energía que consumimos viene de fuentes renovables, hacemos punta en el mundo con eso. ¿Es un paso atrás la importación de energía en Argentina? Bien, creo que es importante poner en contexto lo que está ocurriendo. Efectivamente tenemos una situación, digamos, en el primer trimestre del año, donde se profundiza una sequía que ya se empezó a anunciar a fines del año pasado. Y eso obviamente pega no solo en el sector agro, que necesita lluvia, sino también en el sector energético. El motivo es muy simple. Uruguay abastece su demanda de electricidad aproximadamente en 2/3 con la fuente hidroeléctrica. ¿Sí? Las 3 represas que tenemos en el Río Negro, más la de Salto Grande, en el río Uruguay, abastecen en promedio algo así como 2/3 del total de la energía que consume el país. Por lo tanto, una sequía pega en el suministro de energía eléctrica, en la producción de energía eléctrica. Esto ha cambiado con el tiempo. Si uno mira cuál era la situación hace 10 años atrás, el país era muy vulnerable a las sequías. Hoy en día no lo es tanto. Si bien tiene un impacto, es de mucha menor cuantía o efecto sobre la producción de electricidad de lo que tenía hace 10 años. Creo que es bueno recordar, muchos televidentes podrán recordar en el año 2006 y en el año 2008 que tuvimos episodios de sequía, tuvimos restricciones primero voluntarias y después obligatorias de consumo. Es así que en las vidrieras de los shoppings, el 18 de julio, estaba prohibido prender las vidrieras. Había escaleras mecánicas que estaban apagadas, había ascensores en los edificios, de 2 ascensores se podía utilizar uno solo, y eso evidentemente respondía a una situación de crisis energética que vivimos hace apenas 10 años, ¿no? Eso cambió dramáticamente, hubo una revolución energética en Uruguay, podemos calificarlo así porque fue lo que ocurrió, donde, bueno, como todos sabemos, se incorporaron cientos de molinos de viento, además de energía fotovoltaica y de biomasa, es decir, energías renovables no convencionales. Eso cambió completamente la matriz energética de Uruguay y eso hace que, si bien la sequía pega en la generación de electricidad, aumentando en algo los costos para UTE, no presenta tampoco una situación dramática y la vulnerabilidad a las sequías que afronta el país desde el punto de vista del sector energético es mucho menor. A ver si también lo entiendo. Si esta misma situación se hubiera dado hace 10 años, estaríamos todos hablando del problema energético. Probablemente estaríamos recurriendo a, no sé si es tan profundo como para eso, pero sí a medidas de austeridad en el consumo de energía, y si se profundizara aún más la sequía, probablemente a restricción, ¿no? ¿Y se puede hacer alguna cuantificación acerca de, claro, estamos lamentablemente todavía en plena etapa de sequía, ¿no? O sea, si uno ve los últimos registros, más allá de que algo ha llovido, la situación sigue siendo compleja, pero a lo que voy, eventualmente podría profundizarse y complejizarse aún más, ojalá que no. Pero ya se pasa un impacto en cuanto a costos país por la sequía en cuanto a la cuestión energética. Se podrían hacer algunas estimaciones para mostrar un poco cómo son las cifras y también mostrar cómo el impacto es menor debido a la diversificación de la matriz energética. Permitime comentarte que el año 2017, que fue un año muy lluvioso, la hidroelectricidad, o sea, la energía hidráulica, suministró el 63% de la demanda. En cambio, estoy hablando del primer trimestre del año, ¿sí? O sea, de enero a marzo del 2017. De enero a marzo del 2017, toda la energía que consumimos, que además es uno de los momentos donde más se consume energía por el tema del calor, el 63% lo sacamos de las represas. Del agua, exactamente. En el 2018, en el mismo periodo, eso bajó al 42%.
¿sí? O sea que hay una merma importante en la producción de hidroelectricidad. Ahora, ¿de dónde vino el resto de la energía? 42% hidroeléctrica. La segunda fuente en importancia es la eólica, 40%. Vuelvo a reiterar, primer trimestre del año 2018. En tercer lugar, la biomasa, con 8%. Y recién viene en cuarto lugar la energía térmica, con un 6%. O sea que a pesar de la sequía, solamente el 6% de la energía provino de fuentes térmicas, esto es la central Punta del Tigre, los motores de la central Valle, todas plantas térmicas, es decir, que queman combustibles fósiles, queman o gasoil o fuel oil para producir electricidad, que es la fuente más costosa, ¿no? El petróleo es caro, la combustión de esos combustibles, además de ser contaminante y emitir gases de efecto invernadero y eventualmente polución local, es muy cara. Entonces, reducir nuestra exposición al uso de petróleo para producir electricidad es algo muy bueno que ocurrió en Uruguay. Pero claro, en este trimestre consumimos 6% de la energía de fuentes térmicas, el mismo periodo del año pasado apenas 2%. O sea que notoriamente se ve un aumento en la necesidad de recurrir a fuentes térmicas. ¿Y la importación desde Argentina es más económica que recurrir a fuentes alternativas que existen, por ejemplo, la térmica dentro de nuestro país? Porque por lo que uno sabe, la capacidad de generación de energía térmica del Uruguay está relativamente ociosa todavía. O sea, habría paño para aumentar la generación térmica. Exactamente. Lo primero que me parece bueno dejar en claro es que Uruguay no tiene ningún problema de suministro de energía. O sea, podría proveer toda la electricidad que precisa con sus propias máquinas instaladas en territorio uruguayo. Sean molinos de viento, sea energía fotovoltaica, sean represas hidroeléctricas o sean máquinas térmicas. Tenemos suficiente respaldo y no hay ningún peligro de crisis energética en este momento gracias a las inversiones que han ocurrido en los últimos años. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es que en algún momento pueda ser más conveniente importar electricidad de otro país. Y creo que este titular que salió en el diario, que ha generado un poco de ruido, Uruguay vuelve a necesitar importar energía, hay que quitarle de dramatismo y verlo en su justa medida. En realidad está muy estudiado por la academia y por distintos especialistas en el tema, que lo ideal son sistemas eléctricos integrados regionalmente, que haya una verdadera integración regional energética. De esa manera, la complementariedad de los recursos naturales que tenemos pueden hacer que nuestros costos bajen. Y para decirlo bien sencillamente, si en Brasil sobra energía porque llovió mucho y en Uruguay falta energía porque hay sequía, es natural que nosotros le compremos a Brasil a un precio más barato que prender nuestras centrales térmicas. Y lo mismo con Argentina y viceversa. Va a haber otros momentos donde para nosotros va a ser más barato producir electricidad y es natural que tanto Argentina como Brasil nos compren a nosotros a pesar de que ellos pudieran tener suficiente respaldo térmico para autoproducirse su energía. Y eso es lo que ocurrió la semana pasada. En determinadas horas del día, fue apenas un día durante algunas horas, donde Argentina ofertó electricidad a un precio más barato que prender la central Punta del Tigre en Uruguay. Es un tema de costos variables, ¿no? Entonces, en vez de afrontar un costo de $146, Argentina ofreció un precio menor y para Uruguay era un ahorro. ¿Por qué voy a, digamos, acudir a mi propio sistema de generación si lo puedo comprar más barato afuera? Es razonable y así es como funciona la administración del mercado eléctrico, que en esos casos despacha la energía más barata que tenga disponible. Y cuando nosotros vendemos al mismo costo que nos vendieron ahora recién o vendemos más barato? Esa es una buena pregunta. Vale decir que el año pasado fue un año muy bueno para Uruguay en materia de exportaciones. Uruguay le vendió más de $100 millones de energía a Brasil. Se logró finalmente, digamos, destrabar los acuerdos comerciales que habían. Y eso fue un muy buen negocio para Uruguay, que de hecho diría que casi que estrenó la conversora de Melo, perdón. Ustedes saben que Brasil funciona con una frecuencia distinta. Uruguay trabaja a 50 Hz y Brasil a 60 Hz. Por lo tanto, para intercambiar energía con Brasil le hace falta pasar la electricidad por la conversora que justamente hace ese cambio, 50 a 60 Hz. Se hizo una inversión muy grande esperando justamente afianzar los lazos de intercambio comercial con Brasil y afortunadamente el año pasado
donde hubo muy buena lluvia. O sea, vale también mencionar que el 2017, por lo menos las primeras 40 semanas, donde tenemos una información de la ADME, fue el quinto año más lluvioso desde que hay registros. ¿Sí? O sea, fue un año extremadamente... El quinto año más lluvioso desde que hay registros desde el punto de vista de los aportes hidroeléctricos. Eso naturalmente hizo que Uruguay tuviera mucho sobrante de energía y fue muy oportuno tener la conversora de Melo para exportarle energía a Brasil. Ahora, en cuanto a los precios, es difícil ese tema, se viene negociando hace tiempo. Durante muchos años Uruguay, los últimos años que tenía excedentes de electricidad, no lograba colocar a buen precio la energía fundamentalmente argentina, hasta que en un momento decidió parar de venderle esa energía muy barata. Pero afortunadamente esta diversificación de mercados ahora no es solo con Argentina, con quien podemos intercambiar, sino también con Brasil, permitió lograr mejores precios y tener una exportación a valores adecuados para Uruguay. Pero sigue siendo más barata que la que nos vendieron ellos estos últimos días. Eso se da puntualmente en base a ofertas, ¿no? Entonces Uruguay sube y baja. Sube y baja y también depende de los costos, ¿no? Si Uruguay le sobra energía, puede hacer una oferta muy barata a Brasil, ¿no? Si llovió mucho y me sobra electricidad de fuente hidroeléctrica, que para Uruguay tiene costo nulo, porque el agua es gratis, entre comillas, venderle esa electricidad de costo cero prácticamente a Brasil, yo podría ofertar a 40, 50, 60, 80 dólares, lo que me permita venderle a Brasil. Todo es ganancia. Todo es ganancia, claro. O sea que, en definitiva, lo que quería expresar, a ver si lo puedo decir claramente, la integración eléctrica regional es buen negocio para todos, nos beneficiamos todos, siempre y cuando haya reglas de comercialización que sean transparentes y que nos beneficien a todos, de manera que cuando yo tenga costos bajos pueda venderle a Argentina o a Brasil a un precio que a ellos les sirva, pero a mí también, y viceversa. No hay que tomarlo como un paso atrás. No hay que tomarlo como un paso atrás. Y también vale la pena recordar que la cantidad de energía que importó Uruguay fue realmente muy pequeña, ¿no? En el trimestre, apenas el 0,1% de toda la electricidad demandada por Uruguay provino de importación. O sea que es realmente marginal. Y en el mismo periodo nosotros también exportamos algo de energía que fue similar a esa cifra. O sea que el balance total de exportación-importación es neutro o incluso favorable hacia Uruguay. A ver, la idea, y me parece que lo que clarifica para todos los que están viendo la entrevista, y un poco era la idea de traerlo, tanto tiempo hablamos de la revolución energética que se hizo en Uruguay, la incorporación de distintas fuentes de energía, la sustentabilidad de nuestro país, la soberanía también que tenemos desde el punto de vista energético, que hasta hace un tiempo no la teníamos, que cuando aparece que en esta situación, ante la primera sequía, tenemos que recurrir a una importación, a uno que no está metido en el tema se le prende la lucecita y dice, bueno, ¿pero qué está pasando? Lo que usted claramente dice, bueno, si Argentina la logra, si el costo de venta de Argentina es más barato que el que tengo yo por prender las centrales térmicas, nada, es negocio. No hay que tomarlo como un paso atrás. Me parece que esa es la lectura un poco general. Esa es la lectura, y en este tema tener una especie de orgullo nacionalista y decir, no, yo soy autosuficiente y no importo 1 kilovatio hora de ningún lado, es absurda. Lo lógico es hacer buenos negocios y lograr que el sistema eléctrico tenga el mínimo costo posible, de manera que las tarifas tengan el menor costo para los usuarios finales. Ahí vamos a otro punto que yo quería profundizar, porque aparte es muy interesante, por si ustedes tienen redes sociales, en Twitter, SEG Ingeniería hace un trabajo que muchas veces clarifica acerca de los costos energéticos en Uruguay comparado con la región, con Argentina, con Brasil, con Chile, pero Paraguay también está en la lista, pero Argentina, Brasil y Chile me acuerdo claramente de seguirlo. ¿Cuánto más cara es la energía eléctrica? Hablemos del consumidor residencial. Después, si quieren, profundizamos un poco en el industrial, pero ¿cuánto más caro pagamos la energía, la tarifa residencial acá en el Uruguay con relación a los vecinos? Bien, nosotros efectivamente en nuestra cuenta de Twitter, que es @segingeniería, publicamos esto todos los meses, hacemos un relevamiento para dos tipos de cuenta. Una industrial, ¿sí?, en media tensión, para lo que viene a ser una industria mediana o grande, y para el sector residencial. Y lo que hacemos es tomar para el sector residencial una cuenta tipo, que es el promedio de consumo de energía eléctrica en Uruguay, un usuario que consuma unos 250 kWh por mes, que es el promedio de Uruguay, y comparamos ese costo con la de los vecinos, Chile, Brasil y Argentina. En este momento, nuestro último reporte, el de febrero,
Uruguay tiene una tarifa residencial bastante más cara que de los vecinos. Estamos en $299 por megavatio hora, que es la unidad que usamos para comparar, cuando Chile tiene 212, Brasil 207 y Argentina 144. O sea, Argentina está cerca de la mitad del valor. Vale recordar también que Argentina viene de más de 10 años de impresionantes subsidios a sus tarifas eléctricas, que el gobierno de Macri está revirtiendo paulatinamente, pero todavía está lejos de tener las tarifas que tenemos. 299 aquí. Uruguay, 212 Chile, 207 Brasil y 144 Argentina. O sea que estamos algo así como 40% más caros que Chile y Brasil y casi el doble que Argentina. Con costos de generación que seguro que hemos repasado están alineados. O sea, sí. No tenemos costos de generación más elevados que Chile, Brasil o Argentina. No. De hecho, bueno, los tres países tienen una suerte, digamos, la naturaleza nos acompaña. Lo que yo dije al principio de la nota, de que 2/3 de la electricidad proviene de fuente hidroeléctrica, es una bendición, es una gran suerte que tenemos. A Brasil le ocurre algo similar, a Argentina no tanto, pero estamos dotados de importantísimos recursos naturales para la producción de electricidad. Cosa que si uno va a Europa o en Estados Unidos no ocurre, ¿no? Ahí se utiliza muy poca energía hidroeléctrica porque no tienen los ríos que tenemos nosotros, así que hemos sido bendecidos por un recurso natural abundante que nos permite tener energías renovables y debería redundar en menores costos. Usted es técnico, no es político, pero lo que queda claro ahí que desde el punto de vista técnico y en cuanto a los costos de generación, los costos de generación no explican o no justifican esta diferencia de que tenemos más del 100% de incremento con relación a Argentina y más del 40% con relación a Chile y Brasil. Sí, con Argentina creo que la explicación es que está en una etapa de asinceramiento de las tarifas, revirtiendo los subsidios anteriores. Con Brasil y Chile sí tenemos un marcado sobrecosto. Y creo que la explicación, digamos, que se ha visto con claridad, es que UTE ha tenido ganancias extraordinarias, por lo menos en el año 2017 y en anteriores también, muy importantes, ¿no? Más de $500 millones el año pasado, que eso evidentemente es un recurso que tiene el gobierno para financiar su presupuesto, de manera que en Uruguay no ocurre que las tarifas reflejen los costos de prestación del servicio. En Uruguay si UTE no fuera utilizada, entre comillas, para recaudar para el gobierno central, vamos a decir, no para la empresa, los costos de generación estarían los costos que nos cobrarían estarían mucho más alineados con los de generación. La tarifa tendría que haber sido menor, sin duda. Y en cuanto al combustible, porque ustedes también se encargan de revisar el combustible y veo que muchas veces se habla y se menciona el tema de los costos de paridad de importación, sobre todo el asunto del gasoil, ahora que está todo este movimiento de la gente autoconvocada en el campo. Es decir, existen también ciertos cuestionamientos acerca de, el gobierno habla de ciertos beneficios que se le ha dado para algún tipo de empresas, otras que ni siquiera tributan IVA, pero muchas veces se habla de los costos con relación a la región y los costos de paridad de importación, ¿no? Pero ¿cómo estamos con la región? Que es una información que ustedes también manejan allí en la Bien, página. nosotros también comparamos los distintos combustibles, ¿sí? No solo nafta y gasoil, sino el fuel oil, que es un combustible que se usa mucho en calderas industriales, el gas natural y el supergas. Si querés podemos hablar, por ejemplo, del gasoil, que es uno de los combustibles que digamos, más se ha conversado en el último tiempo. Ahí tenemos algunos sobrecostos importantes también. Uruguay lo tiene a $1.42 el litro de gasoil, Chile a 0.92, Brasil a $1.05 y Argentina a $1.15. O sea que estamos bastante más caros que los países de la región, diríamos como más del 40% con Chile y cerca del 30% 40% casi con Brasil. Con Brasil y un poco menos con Argentina. O sea que tenemos un gasoil más caro, sin duda. En el caso de la nafta ocurre algo similar, aunque no tan marcado. Tenemos la nafta a $1.77 por litro, mientras que Chile la tiene a $1.33, Brasil a $1.30 y Argentina a $1.32. Como vemos en el caso de la nafta, los tres países vecinos tienen precios muy parecidos, mientras que nosotros tenemos algo así como un 20-25% más caro la nafta.
Eso evidentemente es una comparación que nos deja mal parados y que evidentemente puede estar quitando algo de competitividad a los sectores productivos. Está claro. Lo que también existe es que ahí uno realmente no sabe cuánto puede llegar a impactar, o por lo menos yo desconozco. Claro, en el caso, por ejemplo, del petróleo, tanto Argentina como Brasil tienen petróleo, o sea, son productores de petróleo, y en Chile tienen más fácil acceso. De hecho, creo que tienen algún yacimiento también, pero no sé cuánto incidirá en ese escenario, en esos costos, la dependencia que Uruguay tiene, que siempre tiene que importar el barril de petróleo. Sí, siempre se habla de eso y creo que está bueno demistificarlo también, porque bueno, Venezuela es el país con las mayores reservas petroleras del mundo y ahí la nafta y el gasoil son casi gratis. Si uno habla con un venezolano le va a contar que es mucho más lo que le deja de propina al estacionero que lo que le costó llenar el tanque de combustible, unos precios absurdos. Pero bueno, sí está la industria petrolera en Venezuela cayéndose a pedazos, cada vez produciendo menos, a pesar de ser el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Y en contrapartida tenemos a Noruega, que es un gigante productor de petróleo, ¿sí? Y sin embargo tiene tanto la nafta como el gasoil bastante más caros que Uruguay. Noruega... Ya estaba terminando la entrevista, pero acaba de dar vuelta la hoja. Yo voy a contar una infidencia. Acaba de dar vuelta la hoja y tiene en una columna tiene diésel y nafta a Islandia, Noruega, Francia y Uruguay. Claro, para poner algunos ejemplos también, porque muchas veces se dice Uruguay tiene los combustibles más caros del mundo. No es cierto. Estamos caros, pero no somos los más caros del mundo. En el caso de la nafta, estamos en el puesto 12 de unos 180 países relevados, el país 12 más caro del mundo. Pero el tercero más caro del mundo es Noruega, ¿sí? Si Uruguay lo tiene a $1.78, Noruega la nafta la tiene a $2,02 por litro, ¿sí? Es el tercero más caro del mundo y es un enorme productor de petróleo. O sea que no necesariamente tener petróleo implica tener tarifas bajas de combustibles, sino que hay otras políticas ligadas en el medio, como cuestiones impositivas. En el caso de los países europeos, tratan de imponer costos o impuestos para evitar que la gente consuma mucho y evitar los gases de efecto invernadero que emiten cada vez que quemamos combustibles fósiles. Islandia tiene precio más caro en nafta y en diésel. Islandia es el país con el precio más caro. Decía Noruega es el tercero, con 2,02. Francia es el octavo más caro del mundo, con $1.78, casi igual al de Uruguay. ¿Y Uruguay en diésel está a 34? Uruguay es el país 34avo más caro del mundo en diésel. Y en nafta el 12. Exactamente. Estamos bien en ese ranking, ¿no? En ranking FIFA. El ranking FIFA del costo de la nafta estamos bastante arriba. Bueno, la verdad que Ernesto Beninter fue un placer y nada, lo vamos a volver a convocar seguramente cuando tengamos alguna otra cuestión energética para desarrollar. Fue muy ilustrativa la charla. Le agradecemos. Muchas gracias. La pausa y seguimos con mucho más noticias.